Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y/o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Bueno, pues estoy encantado de tenerte aquí de nuevo, escuchando un episodio más. Un rato para que podamos ponernos a reflexionar un poco. Es pues un ratito más íntimo, ¿no? Algo más personal. Digamos, este tipo de pláticas que estoy haciendo contigo es un poco de lo que yo ya hacía muchas veces con mis amigos en los recreos, ¿no? Recuerdo que si no me ponía a jugar fútbol, por ejemplo, muchas veces me gustaba nada más sentarme medio a filosofar con alguien y medio ponerme como a profundizar en algún tipo de cosas existenciales, ¿no? Así es que tomo un poquito este podcast como una opción para hacer algo así, ¿no? Así que en ese sentido me considero un poquito tu amigo, el existencial, ¿no? El que está como tratando de tener una plática en ese sentido. Pero fíjate, el episodio de hoy se titula Religión y Espiritualidad. Y este es un tema que he hablado muchísimas veces, ¿no? Pero algo que me lo recordó y me invitó a hacer incluso este episodio es el momento en el que inscribí el podcast a diferentes plataformas. Porque, pues como tú ya lo sabrás, me pide que a partir del contenido yo le otorgue una categoría o una clasificación a los episodios, ¿no? Al programa. Entonces, revisando cuál era la que yo consideraba que más le acomodaba, era la de espiritualidad, que está dentro de una categoría más grande que se llama religión y espiritualidad. El chiste es que cuando ya pude empezar a ver en diferentes plataformas el podcast, vi que en su mayoría, dentro de esta categoría que es muy amplia, habían muchísimos podcasts sobre religión, mucho más precisamente la religión cristiana. Habían algunos sí de musulmanes, de repente algunas cosas de meditaciones, pero era muy poco. La mayoría eran cosas o de la Biblia o algo que hacía mucha referencia a algo, un contenido muy cristiano. Y digo, eso yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Hay muchas enseñanzas que a mí me parecen imprescindibles checando la Biblia o incluso la religión cristiana o cualquier otra. De hecho, yo considero que a cualquier religión a la que le pongas atención vas a encontrar muchísimas cosas que te son útiles, ¿no? Y ya la aplicación ese es otro sentido. Pero bueno, a partir de esto es que quise checar un poquito este tema, ¿no? Así que voy a empezar con el mensaje del día de hoy. En esta ocasión corre a cargo del arcángel Zadkiel y nos da una reflexión, unos párrafos un poco raros pero interesantes al mismo tiempo. Porque, bueno, aquí te aclaro, si este es el primer episodio que escuchas, el sentido de todo esto es, a partir de todo el trabajo espiritual que he ido haciendo, el día de hoy puedo comunicarme con el mundo espiritual y tengo la oportunidad de transmitir mensajes que algún ser, por ejemplo un arcángel en este caso, le quiera transmitir a otra persona. Y bueno, en especial en esta situación hay un arcángel, el arcángel Zadkiel, que nos está dando un mensaje especialmente para el episodio del día de hoy. Y mira, la premisa de la que parto es esta. Generalmente los mensajes, al principio veo nada más una imagen y poco a poco empiezan a llegar las palabras, ¿no? En este caso, para el mensaje de hoy, la primera palabra que vi, o la imagen, era la de una sonaja. Como juguetito que hace ruido,
como unas maracas, haz de cuenta, pero para un bebé. Una sonaja, pero el fondo en el que estaba era como si la estuviera viendo en el espacio, ¿no? O sea, algo un poquito bizarro en ese sentido. Pero mira, el arcángel Zadkiel nos está dedicando unas palabras y te las voy a decir ahorita. Lo que él dice es: en los primeros años de vida es indispensable saber aprovechar los recursos con los que se cuenta. El infante sacude su sonaja como si se tratara de una especie de varita mágica, y esta es la imagen representativa de la religión en sus inicios. Es decir, la humanidad ha mantenido un pensamiento infantil durante siglos. Por ejemplo, en Oriente se ha temido a la ley del karma por generaciones, y en Occidente al supuesto juicio de Dios. En ambos casos la salvación se encontraba en realizar actos buenos, pero así debía ser para que las conciencias percibieran que existía una inteligencia regidora en la creación. No obstante, hoy los individuos más evolucionados y aquellos que aspiran a serlo encontrarán que la forma en que muchas veces se interpreta a la religión, es decir, siendo un duro canon, al igual que la sonaja, ha sido y es útil para el infante con pensamiento mágico. Sin embargo, el adulto comprende que la necesaria reinterpretación corre por su cuenta. Y bueno, aquí hay como muchos mensajes, ¿no? Incluso varias palabras medias rimbombantes, diría yo. Así que vamos a desmenuzar un poquito más todo este sentido del mensaje. Primero lo que nos dice es que, en cierta forma, supongo que tú mismo o lo has hecho o lo has escuchado, que a la religión específicamente cristiana o más occidental, en muchas ocasiones se le ha catalogado de que tiene unos ciertos lineamientos muy duros, muy rígidos, ¿no? Que no permiten tanta flexibilidad en muchos sentidos. Entonces, lo que aquí nos está diciendo el arcángel Zadkiel con estas palabras es que en sus inicios, la religión, para dar a entender una idea, debes ponerle ciertos lineamientos, debes decir, mira, esta es la idea que te estoy queriendo dar a entender. Tienes que mostrar una forma concreta, algo que tenga límites y decir, mira, esto es en lo que creo o esto es lo que te quiero dar a entender y a partir de eso transmitirlo. Y mira, a mí me gustaría checar contigo, si en estos años que estamos en 2021, tú consideras que la religión tiene varias limitantes o muchas restricciones que impone, posiblemente al principio tenía todavía más. O a lo mejor no se entendía mucho hacia dónde quería ir ese pensamiento o esa religión. Un poquito lo que nos está queriendo transmitir este mensaje es que cuando recién fue creada cada una de las grandes religiones, había muchas veces una persona o unas cuantas que le empezaron a dar vida a todo un pensamiento, a un sistema de creencias. Pero la forma en la que en aquel entonces ellos podían darse a entender era explicando ciertos lineamientos, a lo mejor ciertas reglas a las personas. Pero a partir de esto, les estaban dando una dirección. Imagínate que antes de que existieran las religiones, posiblemente el ser humano no tenía como tal un método de acercamiento hacia Dios o una energía universal en lo que tú consideres o en lo que tú creas. En aquel entonces, probablemente la humanidad no tenía como tal una forma de acercarse o de generar este contacto. Si no tienes una forma de contactar,
necesitas a alguien que te diga, oye, hay que hacerle así, de esta forma, y te muestre un poquito el camino hacia dónde. A partir de esto yo considero útil el hecho de que las religiones como tal sí tengan delimitados ciertas creencias o ciertas cosas que para ellos sí existen o no existen. Y este es también digamos, el punto central del mensaje que nos está dando el arcángel Zadkiel. Lo que él nos dice es que cuando tú no tienes un rumbo, no sabes cómo contactar con este ser superior, con este algo más, este Dios o como sea que tú lo concibas, probablemente sí necesites un cierto sistema de creencias o algunas cosas que te obliguen, digamos, a que entres al camino correcto. O correcto entre comillas, ¿no? Para los que no me están viendo, entre comillas. Porque, checas, tú mismo te puedes dar cuenta de que allá afuera hay muchas personas que ni siquiera están pensando la forma de crear este contacto. En ese sentido, ellas prefieren que se les dé un camino que seguir. Y para este tipo de personas es muy útil como tal el sistema de la religión, porque los está encauzando un poquito a ciertas formas, ciertos lineamientos, que a lo mejor sí son limitados para las personas que ya intentan pensar un poco más por sí mismas. Pero si no estás pensando como tal hacia dónde, te empieza a encaminar un poco más. Llega un punto, como dice el arcángel Zadkiel, en que el adulto se da cuenta de que el infante con el pensamiento mágico ya no tiene lugar en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no te satisface que te estén dando así como píldora en qué tienes que creer, qué tienes que hacer, cuáles son los lineamientos que tienes que seguir. Llega un momento en el que te empiezas a hacer adulto, incluso espiritualmente lo podemos manejar así, y tú mismo comprendes que el sentido de la religión tiene que ser reinterpretado, pero esta interpretación nueva tiene que venir de tu interior, no de que alguien más te diga cómo es que ahora tienes que entender la religión. Entonces, cerrando un poquito esta parte del mensaje y entrando concretamente al tema de hoy, el resumen del mensaje del arcángel Zadkiel es útil que las religiones tengan un sistema de creencias, aunque a veces pueda parecer limitado, porque hay personas que no les importa tanto interiorizar y prefieren nada más que alguien les diga cómo acercarse o generar este contacto con este poder superior, nada más. Pero para las personas que ya se interesan por la introspección y ya quieren hacer algo más, este sistema de darles ciertos lineamientos es obsoleto. Para ellos es mejor ir hacia adentro y empezar a encontrar la interpretación propia que hacen de la religión o de la forma de contactar con un poder superior. En este sentido ya nos toca entrar en materia, y el día de hoy, hablando de la religión y la espiritualidad, hay una pregunta que en estos años recientes he escuchado mucho, y es: ¿la religión y la espiritualidad son lo mismo? A lo mejor el día de hoy ya hay mucho más esta apertura, ¿no? Para empezar a hablar sobre esto. Pero creo que en el pasado no recuerdo que hubiera o nunca se comentó mucho sobre si había alguna diferencia entre estos dos. Incluso yo creo que esta pregunta era algo que no parecía muy importante, porque como tal, pues se decía, ¿no? A lo mejor, ¿qué cosa hay que haya más espiritualidad ahí que en la religión? ¿No? O sea, está la política, las ciencias, la economía. Pues obviamente la espiritualidad tiene que estar en la religión, no hay otra forma.
Y por eso muchas veces se omitía empezar a cuestionar. Yo creo que esta pregunta se ha hecho cada vez más en estos años porque como tal la humanidad, o esa es la impresión que yo tengo, está empezando a buscar una forma de crear un contacto con este ser superior o este poder superior de cada quien, pero de una forma más estrecha. Si tú empiezas a pensar más por ti mismo y buscas un camino propio, probablemente el camino que se te ofrecía desde diferentes religiones no te parezca suficiente. O a lo mejor te gusta, pero tú lo adaptas a tu propia forma de pensar. No sigues como tal los lineamientos que están establecidos en ese sentido. Pero aquí hay un cuestionamiento muy importante que a mí me gustaría hacerte. Fíjate, ¿qué me respondes si yo te pregunto, ¿siempre que hay religión hay espiritualidad? O contrario, también, ¿siempre que hay espiritualidad hay religión? Creo que tradicionalmente se nos enseñó a todos que sí, pero no tanto como que te lo dijeran, sino como que era algo implícito, ¿no? Se supone que la religión se encarga del lado espiritual de la vida, entonces tienes que ir a misa, a la sinagoga, a la iglesia, a tu templo, a donde vayas, y de esa forma estás haciendo una vida espiritual. Tienes que orar si es que eres más de Occidente o meditar si eres más de Oriente. Y a partir de todo esto estás llevando una vida espiritual, o al menos esto es lo que se nos enseñaba. O al menos quizá esto se lo enseñaban más a nuestros padres, dependiendo de qué generación seas, ¿no? Pero esta es una pregunta muy relevante, al menos para mí, porque creo que no necesariamente, no están ligadas. Sí puede haber religión con espiritualidad, pero no necesariamente están una de la mano de la otra. Porque aquí vamos a empezar con otro punto. ¿Qué es la religión? Primero hay que empezar por definir algo así. Yo creo que la religión es una metodología. ¿Qué entendemos por metodología? Pues bueno, simplemente es un sistema de creencias o una filosofía de vida que pretende favorecer que te conectes o que tú sientas este contacto con un creador o una energía universal liberadora o algo más allá de nosotros mismos, una inteligencia que lo rige todo, pero la religión lo hace a partir de ciertas cosas establecidas. A partir puede ser de alguna persona o de otras, ¿no? Pero como tal, entonces, una religión sería esto, digamos, una... No es la palabra que estoy buscando, pero se entiende. Podríamos decir que es una especie de técnica, toda una filosofía a partir de la cual se pretende que tú llegues a este contacto con un creador, a partir de estos lineamientos. Pero aquí hay algo muy curioso. Yo considero que si no vas de acuerdo con al menos un lineamiento de la religión, como tal ya no estás siguiendo esa religión. Fíjate, por ejemplo, imagínate que tú eres cristiano, pero tú no crees que exista el infierno. Para ti, tú crees en la reencarnación. A partir de esto, ya no estás siguiendo como tal la religión cristiana, porque ya hay al menos un lineamiento con el que no estás de acuerdo, o que tú al menos prefieres creer que hay una versión diferente, hay algo más que a ti te gustaría. Esto se pone interesante porque yo considero que a partir de esto podríamos cuestionar qué tan religioso eres en realidad. Hay muchas personas que se consideran muy católicos, específicamente en México, ¿no? Que es la religión predominante.
alguien se puede considerar muy católico, muy cristiano, muy hinduista, muy budista, pero posiblemente hay alguna o varias creencias o conceptos dentro de esa religión que no le hacen tanto sentido y prefiere ir agarrando de otros lados, a lo mejor de alguna otra religión, de algo que ha leído más de la nueva era le llaman, o más New Age, más de la metafísica o de algún otro lado empieza a agarrar. Y sería interesante, no sé, plantearle esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan religioso es o qué tan fiel es a esa religión cuando ya no está siguiendo como tal los lineamientos establecidos? Pero esto es incluso una pregunta con una respuesta muy subjetiva, porque yo te diría, dentro de la misma Biblia, que es lo que conocemos más aquí, en Occidente, la misma Biblia que es. Si te has puesto a investigar, incluso se dice que las personas que escribieron los evangelios ni siquiera conocieron a Jesús, hablando del Nuevo Testamento, que incluso ellos fueron personas que escribieron cosas de Jesús a partir de lo que escucharon de otras personas que a lo mejor sí lo habían conocido, pero ellos nunca tuvieron necesariamente trato directo con él. O, por ejemplo, hay varias historias que podríamos encontrar en la Biblia que fueron escritas probablemente muchos años después, porque lo que se acostumbraba mucho antes era que todo era por tradición oral. Entonces se conservaban muchas historias, pero porque se iban contando por generaciones hasta que después ya se empezó a hacer por escritura. En este sentido hay que poner mucho sobre la mesa que entonces la Biblia, eso que muchos llaman la palabra de Dios, es en muchísimas ocasiones la transcripción de la interpretación de alguien más de cosas que escuchó. Entonces, cuando vas a algún lugar, ya sea al templo, a la iglesia, a la sinagoga, donde sea, si escuchas algún pasaje de antaño, probablemente estés escuchando la interpretación de alguien. Y después, la persona que está oficiando la misa o la reunión te da su punto de vista sobre esto. Entonces no estás escuchando nada más una interpretación, sino que escuchas la interpretación de alguien que está interpretando otra interpretación. Así que todo esto relativiza un poquito el conocimiento que podemos encontrar incluso en libros tan antiguos. En ese sentido podemos decir, ok, si todo es una interpretación, a lo mejor me puedo abrir a la posibilidad de que no todo lo que está ahí sea útil o sea, digamos, aplicable para la vida cotidiana en este sentido. Porque incluso hace tiempo para varias cosas que tenía que hacer, tuve que repasar algunos libros de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. Y algo con lo que yo me encontré es que varios libros, entre ellos, por ejemplo, el Deuteronomio, Reyes, incluso el Éxodo, tienen varios capítulos hablando sobre reglas que se supone que Dios le empezó a dar a Moisés. Pero dentro de estas reglas mencionan cosas que a lo mejor no aplicaríamos mucho para el día de hoy, ¿no? Habla sobre sacrificios oficiados a Dios, sobre algunos castigos que había que darle a ciertas personas, sobre algunas restricciones que había que dar. Incluso a partir de ahí se supone que a partir de una de las reglas de Dios se creó esto de la circuncisión para los hombres, ¿no? Se decía que, digamos, esta era la marca que iban a tener
todos los hombres que fueran parte del pueblo de Dios. A partir de eso digamos, se iban a diferenciar, pero ya físicamente, ¿no? Y varias ideas que eran puestas como que de una forma, si tú las revisas con el pensamiento que tienes ahorita, probablemente digas, creo que esto estaba medio arcaico, no sé qué tanto podría aplicar el día de hoy, es un poco extraño. Así que yo te invito también, con todo esto que te estoy diciendo, a cuestionarte un poquito qué tanto es aplicable lo que podemos leer ahí al día de hoy. Algo que he aprendido mucho a partir de cuando estaba tomando mi formación, por ejemplo, en psicoterapia Gestalt, es que los símbolos son algo muy importante. Incluso dentro de la psicología podemos ver que nuestro cerebro entiende muchas cosas o capta información por medio de símbolos. Entonces, yo también hay muchos momentos en los que me cuestiono y digo, a ver, si checo varios pasajes de la Biblia o incluso de libros como los Vedas del hinduismo o del budismo, hay muchas cosas que se dice que pasaron, muchos eventos, pero le encuentras mayor sentido si los ves a nivel simbólico que si los ves como algo que realmente pasó y te quedas con eso nada más. Entonces esta también es una invitación a que no te cierres, a que revises un poquito más todos estos pasajes, pero que al mismo tiempo te abras a la posibilidad de verlos en un sentido más simbólico, como que checando qué es lo que te deja esto y que puedes aplicar al día de hoy. Y yo creo que todo esto que estamos diciendo tiene que ver y es un motivo por el cual las religiones han ido perdiendo cada vez más creyentes en estos años actuales. Yo considero que la razón primaria es lo que hablábamos al principio. Un poco esta sensación de rigidez, como que de repente si tú crees en otra cosa, pues a lo mejor ya no estás siguiendo como tal a una religión, ¿no? Ya no estás yendo de acuerdo con todo el sistema de creencias que se te enseñó. Y a partir de esto podemos retomar lo que decíamos al principio. Si cada vez hay menos creyentes en una religión o una filosofía muy concreta que te dice ciertos lineamientos, probablemente hay cada vez más personas con más evolución que están buscando un camino propio. Así que a partir de esto yo creo que es muy positivo porque en cierta forma estamos viendo esta evolución. Cada vez hay más personas que empiezan a aceptar otras creencias de otros lados y ya no están tan rígidos nada más y empiezan a entender el mensaje. Se dan cuenta de que cada quien puede ir reinterpretando de acuerdo con lo que cada quien sienta verdadero para sí mismo. Pero ahora nos queda otra interrogante. ¿Qué es la espiritualidad entonces? Yo la pongo como algo muy sencillo. Cada quien lo va a definir como quiera, ¿no? Como tal no hay una interpretación, una definición más bien, de alguien que diga, no, pues mira, la espiritualidad es esto. La forma en la que yo la defino es así. Para mí la espiritualidad es simplemente aquello que te conecta con algo superior a ti. Y si te das cuenta, esto está muy abierto, muy vago, muy subjetivo, pero porque va de acuerdo con mi propia espiritualidad. Porque yo considero que la espiritualidad la puedes encontrar en muchos lados. Aquí yo mismo te preguntaría, si la espiritualidad es cualquier cosa que te conecte con algo superior a ti, ¿en dónde puedes encontrarla? Bueno, yo respondería a eso que la encuentras en cualquier cosa. Fíjate, por ejemplo, podrá haber una persona que se considere a sí mismo ateo y diga, no, pues para mí no existe Dios, nada de eso, la energía universal, no, para mí eso no existe. Pero a lo mejor esa persona es un escritor
Y mientras está escribiendo, algo pasa en su interior que se emociona. Y hay momentos en los que esa persona dice, no sé de dónde, pero de la nada vi esta cosa y me llegó una inspiración de algún lado y empecé a escribir y escribe una obra maestra. El mismo caso, por ejemplo, para cualquier otro tipo de arte. Imagínate que tú estás dibujando y para ti dibujar, mientras lo estás haciendo, te sientes una conexión, un algo raro, incluso como que se desdibuja el tiempo. Es como si en algún momento dejara de pasar todo lo que hay a tu alrededor. Simplemente estás muy concentrado en lo que estás haciendo y mágicamente todos tus problemas y todo lo demás desaparece. Tú estás por completo en esto que estás pintando o esto que estás dibujando. Y cualquiera a lo mejor podría decirte, bueno, pero si no vas a misa o no vas a algún otro lugar, no sé qué tan religioso, qué tan espiritual estés llevando tu vida, pero estás haciendo este tipo de cosas. En este sentido yo te diría, ahí está por completo la espiritualidad, porque te estás conectando con algo más, con este reino de las ideas, que era un poco la idea de los griegos. Los griegos mencionaban que el alma era algo así como que provenía de algún lugar, pero ellos hacían referencia a un reino ideológico, un lugar subjetivo, algo más intangible de donde debía venir la intuición, la inspiración y todo esto. Entonces, si seguimos esta misma concepción, posiblemente cuando tú hagas cualquier cosa, incluso barrer, o seas ingeniero y mientras estás haciendo alguna de tus labores, seas matemático, físico, y estés haciendo algún cálculo, pero lo estés disfrutando y sientas algo más allá de ti, algo muy especial, ahí hay espiritualidad, porque ahí estás conectándote con este reino de las ideas, con este lugar que te lleva a un sentido trascendente, que te hace olvidarte a veces de ti mismo, pero te hace conectarte con todo lo demás, como si por un momento no importara de qué nacionalidad soy, si soy hombre, mujer o no me defino, si tengo preferencias sexuales de cierto tipo o si cualquier otra cosa, por ese momento, por ese instante, nada de eso importa. Simplemente estás metido en lo que estás haciendo. Y eso es espiritualidad. Al menos para mí. Y sería importante que tú te empezaras a cuestionar algo como esto. Imagínate, yo no sé qué es lo que tú practiques, qué filosofía sigas o qué sistema tengas tú. Pero a mí me gustaría que tú mismo te cuestionaras, ¿de qué forma ejercitas esta espiritualidad en tu vida? Puede ser que tú lo hagas escribiendo, pintando, dibujando o algo más racional. Incluso puede que tú lo hagas hablando, que lo hagas haciendo, justamente como lo decíamos, algún cálculo matemático, que lo hagas leyendo. Sería interesante que empezaras a revisar qué tipo de cosas te conectan en tu vida, porque esa es una práctica espiritual que tú estás teniendo. Y sí, puedes ocupar estas mismas prácticas tradicionales, que serían la oración, rezar, la meditación y todo esto, el yoga incluso, que es una práctica espiritual, pero al final las prácticas espirituales están en lo que sea, o al menos es lo que yo considero, siempre y cuando tu intención sea conectar con este sentido más trascendente de la vida, que tú sientas este algo raro, esta sensación muy rara, que te hace sentir bien, que te satisface, que al final del día dices, no sé por qué, pero este rato que le dediqué a esto valió la pena, rindió frutos y me hizo sentir como revitalizado de nuevo. Y vamos a ir cerrando el tema de hoy, pero te voy a dejar esto. Hay en toda esta corriente, te digo, a lo mejor ya lo has escuchado tú o no, pero en los años recientes han
han criticado mucho a la religión, mucho más la católica, porque la tachan de restrictiva en ocasiones, que dicen que es muy limitada en muchos sentidos. Y a partir de esto hay muchas personas que tratan de separarse de la religión. Dicen, no, yo soy espiritual, pero no nada religioso, ¿no? Porque no me gusta nada de eso, es que la religión es así y le empiezan a tirar a la religión. Pero fíjate, yo voy a ir terminando el tema de hoy con estas palabras. Si quedamos que la religión es un cierto sistema de creencias, una metodología o una filosofía de vida, y consideramos que la espiritualidad es algo muy personal, algo que a ti te conecta, pero que tú, digamos, algo que tú vas construyendo a lo largo de la vida, podemos decir que la espiritualidad también tiene un cierto sistema de creencias. La diferencia es que tú vas fluctuando, vas cambiando conforme te cambian tus experiencias, tu vida o todo esto. ¿A qué quiero llegar? En cierta forma, la espiritualidad también es un sistema de creencias, pero propias. Si vamos al cristianismo, al budismo, el hinduismo, son sistemas de creencias, o incluso las filosofías, ¿no? Las corrientes pitagóricas o platónicas o todo esto, son sistemas de creencias al final basados en la ideología de una persona. Por lo tanto, podemos decir que la espiritualidad es un sistema de creencias propio, que así como la religión, te conecta con este poder superior, o busca al menos que te conectes con este poder superior. Resumiendo, podemos decir, en cierta forma, la espiritualidad o tu espiritualidad, la forma en que la vivas, es tu propia religión. Yo puedo decir que yo no sigo ninguna religión de las grandes. Yo agarro de cada una de ellas, aprendo a escuchar, las reviso y tomo lo que a mí me funciona. A partir de esto puedo decir que yo sigo la religión de Gustavo, la religión de mi interior. Lo que me hace sentido lo tomo, lo que no, no me sirve. Y a lo largo del tiempo voy cambiando estas creencias. Así que yo te invito a reconciliarte si es que tú también tienes un tema con esto de la religión. Te invito a reconciliarte un poco con esta parte, porque lo que estoy tratando de decirte es, la religión también es algo personal. La espiritualidad es una forma de religión, nada más que es una religión propia, es un camino que tú estás construyendo a partir de tu vida y tus experiencias. Así que aquí lo chido sería que empezaras a ver que la religión como tal, si ahorita es limitada y tiene muchas restricciones, es a partir de que la operan o la manejan muchas personas que también tienen sus propias formas de espiritualidad. Y a lo mejor así como entienden la religión, así es su espiritualidad. Tendrá ciertas limitaciones, ciertas restricciones, pero no tiene por qué ser tuyas también. Digamos que en cierta forma la religión y todo su sistema de creencias varía de acuerdo con la persona que la interpreta. En este sentido, la religión no es mala. La religión no tiene la culpa de lo que se ha hecho de ella. Simplemente hay que tomar en cuenta que cada quien interpreta y cada quien tiene su forma. A partir de esto podríamos seguir con nuestras propias concepciones, simplemente tomando en cuenta que cada quien tiene su propia religión. Así que yo te invito el día de hoy a que sigas tu propia religión. Como lo decía el arcángel Zadkiel al principio, si aspiras a ser parte de esta humanidad más evolucionada, o ya eres parte de ellos, encuentra tu propia filosofía, descubre qué te hace sentido y qué no, y sigue a tu propia religión. En mi caso, la religión de Gustavo. En tu caso, la religión de
Ahora sí que inserte su nombre aquí. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Ya sabes, te invito a que te suscribas, que me sigas en las diferentes plataformas, que comentes si lo estás escuchando en YouTube, que lo compartas este episodio con cualquier persona a quien creas que le puede interesar esta plática, este diálogo que estamos teniendo, algo que pretendo que sea ameno, que sea reflexivo, que como tal no tiene la intención de tirarle a nadie, sino simplemente el objetivo de que empecemos a cuestionarnos un poquito más lo que estamos haciendo. Así que te agradezco mucho que lo puedas compartir, que lo apliques. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en otro momento.